ojos. Como les comenté la semana pasada, yo no voy a poder estar esta semana con ustedes, pero les dejo este video con la explicación de la presentación y también les voy a dejar otro dentro de la misma carpeta, la explicación del ejercicio que vamos a hacer al finalizar la presentación. Entonces, porfa, vamos a tener 2 notas, igual que en todas las clases, una por el ejercicio que vamos a hacer, es el que yo voy a explicar, y otro que es la tarea, que es utilizar esas mismas funciones y herramientas para poder hacer un proyecto personal, ¿verdad? De elección de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a empezar la presentación. El tema que vamos a ver esta semana son las propiedades del color y son aquellas características que van a definir un color, ¿sí? Como el color propio, ¿verdad? O sea, sin importar si la luz o el pigmento los está modificando, sino estoy hablando del color puro. Y vamos a ver que hay varias características que estos colores van a tener. Estas 4 características van a ser el tono o matiz, la luminosidad, el valor y la saturación. El primero, que es el tono o matiz, va a ser el color puro, ¿sí? Sin que incluya el negro o el blanco, sin que sea más claro o más oscuro. Estoy hablando de la tonalidad pura del color. Vamos a ver que los tonos van a ser los tonos que vemos dentro del círculo cromático, que ya lo vimos en la primera parte de la clase. Entonces vamos a decir que un color es de tono rojizo, de tono naranja, de tono amarillo y así, pues con todos los colores del círculo cromático. En inglés lo vamos a conocer como hue, y esto es bien importante porque recordemos que a veces nos topamos con que los programas de Photoshop e Illustrator están en inglés, entonces pues vale la pena aprenderse estos términos en inglés y en español. Como les digo, pues es esa propiedad que diferencia un color de otro. Por eso les decía yo, un color tiene tono o matiz rojizo, tono o matiz naranja, ¿verdad? Y como les decía, pues es el estado más puro del color, sin que se les agregue luz o sombra o negro o blanco, ¿verdad? Bien, este esquema me interesa bastante porque el siguiente punto pues tiene relación a esto. Vemos que de un lado, donde dice escala baja, vamos a encontrar un color muy oscuro, casi negro, y del otro lado pues vamos a encontrar un color bastante claro o bastante, en este caso, puro, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar estos dos estas dos características, el valor y la luminosidad. Entonces, ¿qué tan oscuro o qué tan claro es mi color? ¿Sí? El grado de oscuridad de un color o la cantidad de negro, y el grado de luz o cantidad de blanco. Entonces, ¿qué tan luminoso o qué tanto valor tiene nuestro color, ¿verdad? El siguiente punto que vamos a ver es la saturación, y es qué tanto color tiene, ¿sí? Me refiero a que el color sea tan intenso o no. Si ustedes se dan cuenta, voy a regresar al esquema. De un lado veo un color gris y del otro lado veo un rojo puro. Los tonos de en medio pues van subiendo o bajando la saturación de mi color. Cuando yo veo una foto en blanco y negro, podemos decir que es una imagen desaturada, ¿sí? Le quitamos toda la saturación del color. En cambio, cuando vemos una imagen con el color muy intenso, pues vamos a ver que es una imagen extremadamente saturada. Bien, aquí estamos viendo un esquema en donde podemos encontrar pues estas características del color. No sé si se recuerdan, pero en la ordenación de los colores veíamos varios esquemas que presentaban los colores de esta manera, algunos en esferas, algunos en cubos, algunos en triángulos. En este caso pues estamos viendo una especie de trompo, y vamos a ver que la parte central del trompo pues es los colores menos saturados, y las que están hasta la orilla
pues son los más saturados. Los que están arriba tienen la luminosidad más alta, y los que están hasta abajo la luminosidad más baja. Ahí podemos encontrar todas estas características en un mismo esquema, ¿verdad? Bien, importante, vamos a comenzar a trabajar en el programa de Photoshop. Para los que no lo conocen, pues voy a darles una pequeña introducción. Entonces, si se recuerdan, el programa de Illustrator era un programa basado en vectores y usualmente se utiliza para crear gráficos de diseño, para ilustraciones, para vectores en su mayor parte, ¿verdad? Por otro lado, Photoshop es un programa que se utiliza para el retoque fotográfico, para ¿cómo se llama esto? La modificación de imágenes, los montajes, ¿sí? Básicamente es manipulación de fotografías. Vamos a ver que podemos modificar desde los colores hasta unificar varias imágenes en una sola. Este programa, a diferencia de Illustrator, se basa en los píxeles. Y entonces, ¿qué es un píxel? Es este pequeño cuadrito miniatura de un color sólido que cuando están en conjunto, pues lo que forman es una imagen, ¿verdad? Por eso hablamos de que las pantallas tienen tantos píxeles, la resolución es de tantos píxeles, y básicamente pues son unos cuadros miniatura de colores sólidos. Entonces aquí podemos ver una imagen del lado izquierdo, una naranja pues en alta resolución. Nos acercamos un poquito más y ya podemos empezar a ver los píxeles que forman esta imagen, y hasta la derecha pues podemos ver ya los píxeles individuales, ¿verdad? Es bien interesante ir viendo cómo estos pequeños cuadritos de colores sólidos van formando una imagen tan grande. Imagínense en esta imagen cuántos píxeles puede tener. Entonces, esa cantidad de píxeles que tiene la imagen es lo que vamos a conocer como la resolución. Ahorita más adelante les voy a mostrar un par de diapositivas. Entonces, ¿para qué me sirve Photoshop? Básicamente, podemos hacer retoques fotográficos, como vemos en esta imagen. Esto es utilizado pues para la fotografía de retrato, fotografía comercial, fotografía de moda. Hay muchísimas funciones, muchísimas herramientas que nos sirven para hacer un retoque natural, porque si ustedes se dan cuenta, pues del lado izquierdo yo estoy viendo una imagen con imperfecciones en la piel, y del otro lado se ve una piel perfecta, pero no se ve una piel falsa, ¿verdad? Sino que se ve bastante natural, tiene la textura de la misma piel, no se ve como que solo la alisaron, ¿verdad? Sino que es un retoque bastante natural. Podemos ver también los montajes fotográficos. Esto es lo que yo les decía, donde podemos unir varias imágenes en una sola y crear pues imágenes que simplemente no existen, que no vamos a ver usualmente. Otra parte muy importante, y que estoy segura que muchos de ustedes van a utilizar después de esta clase, es la ilustración digital. Esto se puede hacer desde aplicaciones de celular, iPad y computadora, pero Photoshop es bastante interesante porque tiene muchos tipos de brushes diferentes, muchas formas de que estos mismos brushes tengan diferente interacción entre sí, difuminar, utilizar texturas, bastante completo para quienes ilustran. Pueden comenzar a intentar ilustrar en Photoshop, y para eso vamos a comenzar a utilizar también la tablet, ¿verdad? También montajes fotográficos con manipulación de colores, de formas, combinación de estas mismas fotografías. Y esta imagen quiero que la guarden en su cabeza, porque vamos a hacer el ejercicio que vamos a hacer hoy, pues es básicamente esto. Así que ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Aquí les dejo una diapositiva que es muy funcional para quienes usan Mac. Bueno, creo que también funciona para Windows. Son los comandos que están en cada una de las teclas configurados por default en el programa de Photoshop. Como por ejemplo, el que más se utiliza pues es la V, que es el cursor o la herramienta para mover, la P, que es el pen tool, la L, que es el lazo, y la M, que es la selección.
Otras funciones como el zoom en la Z o la manita, que es para arrastrar el movimiento en la barra espaciadora, o solo presionar H. A mi parecer es mucho más fácil dejar presionado barra espaciadora y moverme arrastrando el mouse, porque al soltarlo pues ya regreso a la última herramienta que tenía seleccionada antes de la manita. Bien, hablando un poco de resoluciones, que era lo que les decía al principio de la explicación de Photoshop, pues la resolución en sí es la cantidad de píxeles que contiene mi imagen, ¿sí? Vamos a ver que hay dos diferentes resoluciones, que son el DPI, dots per inch, o sea, píxel por pulgada, cuántos píxeles hay dentro de una pulgada, y el PPI, que es píxel per inch. El anterior era puntos, y el PPI es píxeles per inch, o sea, el píxel por pulgada, cuántos píxeles ocupan dentro de una pulgada. Mientras más alto el número de mi resolución, entonces quiere decir que tengo más cantidad de píxeles dentro de una pulgada. Si estoy hablando de 72, entonces son 72 dots o píxeles dentro de una pulgada. Es una resolución un poco más baja, sin embargo se utiliza muchísimo para medios digitales, porque usualmente pues trabajamos en pantallas más pequeñas, en medidas más pequeñas. 150, ideal para impresiones de altas dimensiones. Cuando estamos hablando de una valla publicitaria, tampoco podemos utilizar una resolución como 300 porque es demasiado alta y entonces los documentos van a pesar muchísimo. Entonces, si quiero imprimir una hoja carta, por ejemplo, pues utilizo 300 PPI o DPI. Esto es bien importante porque entonces cuando ustedes quieran hacer imágenes de buena resolución, pero que no sean tan pesadas, porque no sé si les ha pasado, pero cuando mandan un archivo muy pesado en Gmail, entonces primero que cuesta que cargue, segundo que hay que mandarlo por la nube, es un relajo. Entonces lo ideal es que podamos trabajar en estos tres tipos de resoluciones para dependiendo de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, si no lo vamos a imprimir, pues podemos dejarlo en 72 dpi. Si lo vamos a imprimir en carta, que es usualmente lo que uno imprime en afiche, por ejemplo, serían 300. Y el momento que ustedes trabajen un MUPI, una valla, un banner, entonces háganlo en 150 para que no pese tanto. Bien, y vamos a encontrar que existen diferentes tipos de extensiones, o sea, formatos de los documentos. Y el primero pues es el PSD, que es el archivo nativo de Photoshop. Es aquel archivo que vamos a utilizar para como editable. Digamos que yo dejo a medias un proyecto, lo voy a guardar como PSD para poder abrirlo después. Luego está el TIFF, el Tagged Image File Format, que es un tipo de documento que también puede ser editable, pero es muy bajo o muy... ¿cómo se podría decir eso? Como que no tiene tanto peso. Este tiene la característica de poder guardar capas, de guardar elementos independientes. Como les digo, es un editable de bajo peso, entonces es ideal para enviar por correo, por ejemplo. Luego vemos el JPG o JPEG, que es una imagen de alta calidad, es el que usualmente utilizamos. El PNG, que es una imagen, también tiene una buena resolución, pero es un poco menos pesado y también tiene la característica de guardar transparencias, ¿sí? Si yo quiero enviar un logotipo que no tenga fondo, pues lo ideal es guardarlo en PNG, ¿verdad? El problema es cuando tenemos un PNG con muchas imágenes, con muchos colores y mucha resolución, entonces puede llegar incluso a ser un poco más pesado que el JPG. Entonces usualmente vamos a usar el PNG para elementos, como les digo, como logotipos que puedan utilizarse para pegarse en diferentes fondos, qué sé yo, ¿verdad? Luego el GIF, que es un formato de baja resolución, puede guardar hasta 256 colores, que en realidad no es tan poquito, pero tampoco es lo ideal. Y una de las características principales del GIF es que puede guardar animaciones y transparencias, por eso los GIF de WhatsApp o de Facebook, ¿verdad? Ese es el formato.
La cuestión con el GIF es que es de muy baja resolución, como les digo, muy poco pesado y pues eso, ¿verdad? Que también logra guardar transparencias. Bien, el ejercicio que vamos a hacer es básicamente esto. Vamos a trabajar la saturación de colores, los tonos y algunas herramientas de Photoshop y funciones como los blending modes, que es la forma en que van a interactuar las diferentes capas de nuestro documento. Entonces, estas son las características del documento. Yo les voy a hacer ahorita otro video y lo voy a subir de una vez para que lo puedan hacer junto conmigo.